Bienvenidos de nueva cuenta aquí a la Librería Bonilla. Soy Armando Enríquez, charlando con otro de los autores de Bonilla Artigas Ediciones, y en esta ocasión tengo aquí a mi lado a Mariano Castellanos. Mariano, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Mariano es doctor en cultura. Sí, buenos días Armando, gracias a la librería por la invitación. Sí, efectivamente, yo tengo estudios en cultura en general, de formación soy historiador, estudié un doctorado en estudios culturales, en la línea de investigación en patrimonio cultural, y pues desde entonces estudiamos el patrimonio en general y en particular el paisaje. Y tú coordinaste este libro, que son casi 700 páginas, con varios autores, que se llama Paisajes Patrimoniales, Filosofía, Estética y Arte. ¿Qué es un paisaje patrimonial, Mariano? Bien, el paisaje patrimonial lo entendemos como aquel territorio considerado histórico-cultural. La UNESCO en 1992 definió a este tipo de territorios como paisajes culturales, pero nosotros creemos que todos los paisajes son culturales, pero no todos los paisajes son patrimoniales. Los paisajes patrimoniales surgen de un consenso, surgen de una discusión, son un discurso que se articula a partir del pasado del territorio, de la identidad, de la configuración de sus bienes materiales e inmateriales. Y por paisaje te refieres a lo que el vulgo, o sea, yo conozco como un paisaje. Bueno, generalmente pensamos en paisaje, o cuando pensamos en paisaje nos imaginamos una panorámica de una playa, de un bosque, de una ciudad. Uh-huh. Pero en realidad el paisaje es el resultado de la relación del territorio con el ser humano. Es decir, el paisaje surge entre la mirada y el objeto. Y esa mirada y ese objeto se transforma en diferentes formas artísticas, ¿no? Bueno, no necesariamente. Como decía, el paisaje es una infinidad de discursos. Puede ser artístico, pero también el paisaje se puede definir como un paisaje urbano, como un paisaje histórico, como un paisaje artístico, un paisaje industrial, pero depende de quién lo mira, ¿no? No sé, si tú y yo nos paramos frente al volcán Popocatépetl, vamos a hacer lecturas diferentes. Uh-huh. Yo vivo en la ciudad de Puebla, tú en la Ciudad de México, y lo vamos a ver uno a la izquierda y otro a la derecha, ¿no? A la izquierda y a la derecha del Iztaccíhuatl. Entonces ya ahí hay una lectura de lo que estamos mirando y también pues nuestra formación, ¿no? La lectura que un arqueólogo realice del paisaje no será la misma que la de un campesino o la de un historiador o la de un ingeniero civil. Digamos, a partir de la mirada es que hacemos o construimos el paisaje. Y a partir de esa mirada, el libro tiene muchos textos donde hablas de pintura, donde hablas de fotografía, donde hablas incluso, no sé si directa o indirectamente, pero hablas de arquitectura. Sí, claro. ¿No? Sí. Bueno, este libro es resultado de una jornada de actividades académicas que le denominamos Jornada de Paisajes Patrimoniales. Este libro es resultado de la 8ª jornada. Entonces, a partir de la discusión de qué es el paisaje desde diferentes miradas y el tema que nos ocupó en ese momento, que fue la filosofía, la estética y el arte, es que decidimos compilar estos trabajos con pues arquitectos, biólogos, historiadores, antropólogos, bueno, una infinidad de especialistas que abarcaron o abordaron más bien un tema en particular, pero que pues se ciñeron
a la línea que nosotros estábamos buscando en ese momento. Y bueno, por eso esta diversidad de temas en torno al arte, digamos. Incluso hay algún capítulo que dedicas al turismo, ¿no? Sí. Y ese me imagino que va mucho más relacionado a la parte que realmente se vuelve patrimonial de un paisaje, ya sea urbano o sea rural, ¿no? Sí, uno de los objetivos de nuestros encuentros es la mirada crítica, ¿no? Entonces, en torno al turismo, la idea es que se haga una discusión o que no se defina, ¿cómo sería la palabra? Se descubra a través del enfoque crítico cuáles son las problemáticas en particular del turismo en el territorio. No pensamos en la administración o en la creación de productos turísticos, sino cómo el turismo impacta en el paisaje. ¿Cómo lo modifica? Exacto. ¿No? Sí. Porque cuando tú hablas, por ejemplo, de una pintura, de una fotografía, estás captando un momento con una determinada mirada. Sí. Pero cuando hablas, por ejemplo, de una ciudad o de un lugar donde consideras un paisaje patrimonial que tiene tránsito de personas o de vehículos, hay un impacto además sobre esos paisajes, ¿no? Sí, definitivamente. Pues no podemos pensar el paisaje sin las personas. El paisaje lo construye la sociedad, pero también el paisaje mismo constituye la identidad de las sociedades. Entonces es como una comunicación entre el territorio y las comunidades que resultan en paisaje. Por ejemplo, hablando de la historia, hay un capítulo muy interesante sobre la fotografía y la configuración del Zócalo de la Ciudad de México. Entonces, pues a partir de esa herramienta visual es que podemos construir un poco la historia de lo que pues ya es un paisaje patrimonial, el centro histórico de la Ciudad de México, ¿no? Y el Zócalo en particular, o la Alameda, hay otros trabajos sobre la Alameda, o bueno, en fin, si abordamos cada uno de los temas que están en este libro, vamos a encontrar siempre ese vínculo. Ya no importa la mirada disciplinaria, siempre vamos a encontrar ese vínculo entre, puede ser una comunidad, un grupo de artistas, un cineasta, un fotógrafo, un literato, ¿no? Siempre hay un punto de encuentro entre pues lo que se ve y la configuración del sitio donde está eso que estamos viendo. Y eso que estamos viendo, ese paisaje, está vivo. Definitivamente. ¿No? Sí. Lo que tenemos muchas veces en el cuadro, en la pintura, en el cuento, es un registro nada más de cierto momento. Claro. Pero este paisaje sigue vivo y se puede contar una historia con diferentes registros a lo largo. Y entonces hay grupos, por ejemplo, el graffiti. El graffiti modifica totalmente el paisaje urbano, ¿no? Sí, sí. Efectivamente, el paisaje es como un organismo, ¿no? Como una célula que está en constante modificación, pero al mismo tiempo se reproduce. Y las actividades o las acciones que llevamos a cabo en un territorio determinado van modificando constantemente el territorio. No sé, hay ciudades muy antiguas o territorios muy antiguos que han sido modificados casi en su totalidad, pero conservan una traza, por ejemplo, ¿no? Y ahí, en esa traza, podemos ver pues el pasar de los años o de los siglos, ¿no? Uh-huh. Y efectivamente, pues el paisaje se moldea día a día, ¿no? Y las expresiones como el graffiti o el arte urbano están siempre generando instantáneas, porque además el arte urbano, pues son instantáneas, es efímero, ¿no? Es efímero, sí. Y eso hace que todo el tiempo estemos configurando nuevos paisajes. ¿Qué es lo más interesante para ti de todo este trabajo sobre el paisaje patrimonial? Bueno, hay muchas cosas. En primer lugar,
pues la multiplicidad de miradas. He repetido mucho la palabra mirada, pero es que es eso, el paisaje se genera a través de los ojos, ¿no? O de nuestros ojos. Una anécdota muy interesante que me comentaba un arquitecto, y hablábamos de la mirada animal, y decíamos, ¿los animales tendrán una perspectiva del paisaje? Y me decía, claro, desde el momento que tienen ojos, están observando, ¿no? Su entorno. Y pues es un poco eso, ¿no? Dejarnos llevar por nuestros ojos y escribir lo que tenemos enfrente a partir de nuestras formaciones. Eso por una parte. Luego creo, o eso siento, no estoy muy seguro si realmente estemos llenando un vacío en los estudios del paisaje, desde este enfoque de la filosofía, la estética y el arte. Hay muchos trabajos en ese sentido, pero creo que pocos hacia el paisaje. Y creo que pues eso es lo que hace único el libro, ¿no? Otra cosa que me fascina, pues es que está hecho con amistad, ¿no? Es decir, los que participamos en todo este libro somos amigos, colaboramos en el mismo grupo, y además de este trabajo, pues hemos hecho otros trabajos en conjunto, y eso es lo que creo que es lo más interesante, que es un trabajo entre amigos, entre colegas. Y una pregunta que surge de toda esta, bueno, me surgen dos, pero vamos a empezar por la primera. Paisaje que está vivo, que se modifica, que se transforma. ¿Cómo resguardamos ese patrimonio? Es muy complejo porque hay diferentes formas de conservación, ¿no? Hay una forma mercantilista, hay una forma, digamos, comunitaria, hay una forma institucional, y cada una de las formas tiene discursos. Si pensamos en la manera mercantilista de conservar, pues pensamos en la turistificación, ¿no? En esos paisajes históricos que contienen gran carga cultural, que el mercado los va a ver como eso, como una mercancía que a la hora de intervenirlos, pues los hará pensando en generar recursos económicos, ¿no? Hay otra mirada institucional, pues es el Estado, que ve a los paisajes culturales con un interés nacional, ¿no? Pues los centros históricos son un poco eso, ¿no? Generan identidades, identidades no solo locales, sino nacionales, y que bajo el cobijo de la institución, hablando más concretamente del INAH, por ejemplo, pues tienen un discurso muy bien estructurado de cómo se debe conservar. Y esos dos discursos, para empezar, pues muchas veces son contrarios al discurso comunitario, ¿no? Y el discurso comunitario o un discurso social tiene un interés más local, más de hacer grupo, de hacer comunidad, de generar una identidad local que a lo mejor no coincide ni con el mercado ni con el Estado, y que pues en algún momento es marginada. Entonces ahí está la complejidad, cómo encontrar un punto intermedio entre los diferentes discursos para conservar un territorio. Y pues desde los estudios críticos del patrimonio se dice que los bienes culturales son una arena de disputa, por ver quién gestiona desde el presente el pasado. Entonces pues se convierte en una guerra de discursos, y al final lo que hemos visto es que el gran perdedor es la sociedad. Y el paisaje muchas veces. Claro, porque se modifica en función de los intereses grupales o empresariales o gubernamentales. Sí, claro. ¿no? Entonces, muchas veces, como tú dices, la valoración de la importancia del paisaje no es tanto en el paisaje en sí, sino en intereses de grupo, ¿no? Claro.
Y eso vuelve muy difícil el poder trabajar y definir para el académico, para la sociedad, cuáles son los paisajes que vale la pena conservar y preservar, ¿no? Claro. Pues yo me asumo académico sociedad, ¿no? Es decir, creo que los académicos y sobre todo los que pertenecemos a universidades públicas tenemos la obligación y el compromiso de trabajar en función de la comunidad. Por supuesto que es importante conservar los patrimonios o los paisajes de la humanidad, pero creo que es más importante preservar los patrimonios locales. O sea, por supuesto que es importante que el Taj Mahal se conserve, pero ¿a mí de qué me sirve? De nada, ¿no? A mí como ciudadano, pues sí está bonito, espero algún día conocerlo, pero realmente en términos de aprovechamiento comunitario no sirve de nada. Ni a los hindúes les sirve. Más que turísticamente. Exacto. Y ahí está la mano empresarial, ¿no? Ahora, ¿qué dices de comunidad y demás? Hace algunos años, hace ya varios, haciendo una serie de programas en Tlaxcala, nos topamos con una comunidad que tenía una característica muy especial. El párroco del lugar había decidido construir una iglesia gigantesca en forma de una carabela. Sí, la conozco. Ok. Y alrededor de ese nuevo elemento del paisaje de la comunidad, empezó a construir las casas o a modificar las casas y los edificios locales a edificios que tenían talud como edificios prehispánicos y tenía un discurso muy interesante de por qué hacía eso. Y esa parte la olvidamos, ¿no? Porque muchas veces no es el estudio histórico, porque está vivo y está pasando y no sabemos qué va a suceder, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y en particular este edificio es muy interesante porque habla no solo de la persona que lo ideó y de su ideología, ¿no? De la reivindicación, de la conquista. Y pues en detrimento de pues lo que piensa la comunidad, ¿no? Pero es curioso porque al interior del templo hay puros símbolos náhuatl. Sí, sí, sí. Bueno, pues ahí ya son unos discursos entretejidos muy interesantes, porque al final la comunidad es cristiana. Sí. ¿No? Entonces, bueno, están los valores cristianos ahí, pero pues ese otro discurso que está atrás, ¿no? Le digo a mis alumnos, cuando veamos el patrimonio, por supuesto que tenemos que ver la fachada, pero también tenemos que ver el lado oscuro, ¿no? Exacto. The dark side of the heritage. Exacto. Sí. Y me imagino que a lo largo y ancho de la República o a lo largo y ancho sobre, pues ya digamos, del continente, estas cosas suceden constantemente, ¿no? Sí, sí. Además, todo el tiempo, hablando de pues, lo vivo que está el paisaje, todo el tiempo se incluyen nuevos elementos en el territorio y al mismo tiempo se van eliminando, se van incluyendo y se van eliminando. No sé, pienso en las estatuas de los esclavistas en Estados Unidos y cómo después de un movimiento de afroamericanos se derriban, ¿no? Es decir, en algún momento se levantan porque forman parte de la cultura nacional, pero al verse cuestionados se derriban, ¿no? Pues no sé, todos los territorios soviéticos, en fin, y todavía en México tenemos alguno que otro elemento por ahí de la conquista que pues se está o derribando o se está pensando derribar. Y hay nuevos, ¿no? Hay nuevos. Entonces, eso es muy interesante. Y además, otra cosa que, por ejemplo, es bien interesante es cómo hoy estamos presenciando un cambio radical de los paisajes, tanto en Europa Central con la guerra de Ucrania y Rusia,
cómo en Medio Oriente, con todo esto, y sobre todo con los nuevos bombardeos entre Irán e Israel, pues hay un cambio total en ese paisaje, ¿no? Y en ese patrimonio, y ahí es difícil saber dónde vas a acabar. Sí, efectivamente. Bueno, estos conflictos cambian radicalmente los paisajes porque no son modificados, digamos, entre comillas, de manera natural, sino son destruidos, ¿no? ¿Qué es lo que se va a levantar después? Pues no sabemos. Por ejemplo, pues la destrucción que está viviendo Gaza es terrible y algunos piensan que será una zona turística maravillosa, ¿no? Sí. Pero lo que es cierto, pues es que de entrada están haciendo una limpieza en todos los sentidos, ¿no? Desde territorial, geográfica, hasta humana, ¿no? Étnica. Entonces, esta limpieza, pues terminará en no sabemos qué cosa, si es que sobrevive Israel e Irán en algún momento, ¿no? En algún momento. Sí. Pero además, entonces, el paisaje patrimonial a través de la fotografía cobra un valor hoy impresionante, además de que vivimos en una época en que no se fotografía, nunca se había fotografiado lo que hoy fotografiamos. Claro. No, todo el mundo traemos una cámara en la bolsa. Claro. Es impresionante ver estas nuevas imágenes de cómo los misiles iraníes están cayendo en Israel, pero pasan por algunos países y las personas están de fiesta y están tomando el video del video, ¿no? Es decir, hay personas que están filmando, otras personas que están filmando los misiles. Es un fenómeno que jamás habíamos visto y que esos misiles, aunque estén de paso, están configurando un paisaje, ¿no? Un paisaje de los misiles que después se configurará un paisaje de la destrucción, ¿no? Así es. Que es impresionante. Es impresionante. Y volviendo un poco a nuestro país y a nuestro patrimonio de paisajes, ¿qué tanto se modifica arbitrariamente? En el sentido, pienso, y no sé si estoy en lo correcto, pero pienso en el Tren Maya, ¿no? Bueno, en la historia de la preservación del patrimonio en el mundo, se destruye más de lo que se conserva. Es decir, ya está probado. En Europa, pues en la Edad Media se levantaron grandes territorios con edificios góticos maravillosos que llegaron urbanistas con nuevas ideas y decidieron derribar barrios enteros para dar paso a nuevas calles, a nuevos edificios, a una nueva mirada hacia el paisaje. Y así, a lo largo del tiempo, ¿no? El Tren Maya, pues no solo está modificando el territorio y el paisaje, sino la ecología, ¿no? Estos grandes pilotes que están enterrados y que en muchas ocasiones atraviesan los cenotes, pues ya nos están diciendo de un futuro desastre ecológico, ¿no? Pero, bueno, no quiero justificarlo, pues ha sucedido, sucede y sucederá. Y pues nos estamos cargando el mundo, ¿no? En pocas palabras. Sí. Ahora, la otra pregunta que se me ocurrió hace unos minutos era, dentro de este paisaje, ¿qué tan importante es el mapeo de las ciudades? Fundamental. Porque no solo nos ubica en una geografía determinada, sino que nos ayuda a entender cuál es la morfología de los territorios. Porque, bueno, los mapas en general son construidos ideológicamente. Siempre privilegiamos qué es lo que queremos cartografiar,
¿no? Hay cartografía turística, hay cartografía bélica, hay cartografía cultural, hay cartografía social, y dependiendo de nuestros intereses, como la conservación del patrimonio, es que hacemos cartografía. Entonces es fundamental porque, no sé, pensamos en la cartografía del siglo XIX en México, donde se privilegia las zonas hoy conocidas como zonas arqueológicas, donde las pirámides y los paisajes desérticos son fundamentales para definir el territorio que configura el Estado. Entonces, pues cualquier cartografía siempre es bienvenida para estudiarla y para conservarla, ¿no? Sí, también porque la conservación se vuelve parte de estos paisajes patrimoniales que hay que conservar, ¿no? Sí, sí. Entonces, lo que a mí me queda es que paisaje patrimonial es una palabra muy amplia y ubica muchos aspectos de, como decías al principio, de la actividad humana. Claro, porque además no solo se trata de concebir al territorio como un patrimonio, sino qué es lo que concibe este patrimonio. Es decir, el paisaje no es, sino hace. ¿Y qué es lo que hace? Pues configura subjetividades, ¿no? Nos genera emociones, nos genera sensaciones, nos genera formas de ser, de estar en el mundo. Mariano, este libro yo creo que es muy interesante, pero además es muy importante, porque no todo mundo conocemos el asunto de los paisajes. Nos da una muy buena explicada, está muy bien ilustrado, tiene muchas fotos, tiene muchos mapas, tiene muchos cuadros, ¿no? ¿Dónde te encuentra a ti la gente en redes sociales? Bueno, en el Facebook, Paisajes Patrimoniales, así nada más. En el correo electrónico, paisajespatrimoniales@gmail.com. Y bueno, creo que ahí nada más, porque las demás redes son personales. Lo pueden hacer. En Facebook estoy como Duque de Castillotla, pero ahí es para que echemos relajo. Ok. Y para hablar de paisajes, repito, en Paisajes Patrimoniales. Ok, perfecto. Yo soy Armando Enríquez, a mí me encuentran en Twitter, porque me sigo negando a decirle ex, como @cernícalo, en Blue Sky también como @cernícalo, y les recuerdo que Artefacto de Letras es el proyecto transmedia de Bonilla, distribución y edición, y es un proyecto que tiene no solamente su propio canal de YouTube, tiene su Instagram, tiene su TikTok, tiene su Spotify, y los invitamos a que nos lean en artefactodeletras.com. Sigan a nuestros autores y se involucren con otra serie de actividades que estamos teniendo y planeando al interior de Artefacto de Letras. Mariano, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Espero que no sea la única vez. Tenemos que armar algunas cosas, vas a ver, te voy a proponer varias. Y nos vemos aquí la próxima semana con otro de los autores de Bonilla Artigas Editores. Muchas gracias a Yaroslava Cebes por la producción de la cápsula, y nos vemos la semana que viene.